El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció esta semana al Congreso la súa intención de suspender de mientras 6 meses la aplicación de la ley conocida como Helms-Burton, aprobada en 1996 para endurecer el embargo a Cuba. Una carta enviada a los presidentes de los comités de asuntos exteriores y de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, Obama asegura que la suspensión ya es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y para acelerar la transición a la democracia en Cuba. La suspensión, asemejada a la ordenada por sus predecesores, George W. Bush y Bill Clinton, afecta al capítulo 3 de la James Helms-Burton, que permite entamar acciones judiciales en Estados Unidos es contra empresas que negocien con bienes norteamericanos confiscados por la revolución. El anuncio conoce unos días después de que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba entamaran otra vuelta en Nueva York las conversaciones formales entre ambos países sobre asuntos migratorios suspendidos desde va más de 6 años. La delegación estadounidense estuvo encabezada por su secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Chris Kelly, y conformada por representantes de todas las agencias federales implicadas en los asuntos migratorios. Que ante la crisis generada por algunos sectores, el derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró estos días que nadie va a impedir la su vuelta al país centroamericano, que va retrasándose por mor del fracaso de las negociaciones celebradas a lo largo de esta semana en Costa Rica. Una mesa de diálogo entre los dos representantes y una delegación del gobierno golpista está buscando una salida a la crisis política que vive el país con la mediación del presidente costarricense Óscar Arias. No lo puede impedir nadie, dijo Zelaya en una entrevista exclusiva a la agencia Reuters en Managua. El mandatario derrocado y expulsado del país por el ejército hondureño el pasado 23 de junio dijo, por embargo, que no tenía decidida la fecha en la que iba a tornar al país. El gobierno golpista negóse da fecha a aceptar la propuesta presentada por Arias porque considera inaceptable la vuelta al poder de Zelaya y indicó que nada más va a asumirla si lo fai para enfrentarse al poder judicial hondureño. Los representantes de ambas delegaciones dieron por acabadas las negociaciones entre la falta de acuerdo, aunque Arias solicitó un plazo de 72 horas más para tratar de convencer a los dirigentes interinos de la necesidad de que Zelaya torne al frente de un gobierno de concentración nacional para evitar asina un baño de sangre. El primer ministro británico Gordon Brown encomendó esta semana a Israel que congele la construcción de asentamientos en Cisjordania, argumentando que esto podía ayudar a recuperar el proceso de paz en Oriente Próximo. El punto muerto tiene que romperse de alguna forma, dijo Brown ante un comité de parlamentarios británicos. Creo que los israelíes estuvieron preparados para congelar la construcción de asentamientos. Debe haber una respuesta del mundo árabe y creo que esta es una forma de que podamos ver ese avance que tuvo una de sus intervenciones. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió el cese total de la construcción de asentamientos mientras un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se celebró en Washington en el mes de mayo y que siguió a otro encuentro en la Casa Blanca entre Obama y el cabecilero palestino Mahmoud Abbas.